Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto tenerlos acá nuevamente en otro jueves de la biodiversidad. Un espacio en que el Instituto de Ciencias Naturales busca divulgar el quehacer y además acercarse a la comunidad externa a la universidad en temas relacionados con la biodiversidad, que es nuestro objeto de trabajo. Como todos ustedes estamos en anormalidad académica y, como he reiterado, estos espacios consideramos que hay que mantenerlos. Sin embargo, a veces dice uno, hay que mantenerlos. Es difícil pensando en la cantidad de personas. Afortunadamente se están grabando las charlas y esperamos que lleguen a un mayor número de personas. El día de hoy tenemos un tema interesante de actualidad, el tema de Open Data en el contexto de la biodiversidad, el caso del programa de informática de la biodiversidad. Nos lo va a presentar el Master in Science Henry Agudelo Zamora. Henry, desde hace 4 años, ya 5 trabaja con el Instituto de Ciencias Naturales en el programa de bioinformática que dirige la profesora Loren Raz. Henry además tiene una maestría en manejo de fauna de la UNIES y entre las labores de manejo o de coordinación ha sacado recientemente algunas publicaciones sacándole el tiempo al trabajo, profesora le está sacando el tiempo, que buscan promover una nueva mirada a las colecciones. Este tema es de una relevancia internacional y también queremos abrir aún más la discusión al interior de la misma. Henry, muchas gracias y bienvenido a su casa. Bueno, nada, la idea es como una visión de la presentación, es una visión de cómo está afuera y qué es lo que está haciendo el instituto y la universidad para como igualar los esfuerzos que están haciendo afuera. Es solamente eso desde el programa de informática, desde la universidad. Entonces, la primera pregunta es ¿qué son los datos abiertos o Open Data? Entonces, la definición de Open Data Handbook es que son aquellos datos que son abiertos, que pueden ser usados, reutilizados y distribuidos por cualquier persona, siempre y cuando tengan una atribución de la misma manera en la que fueron publicados. Entonces, ya teniendo qué son los datos abiertos, entonces la siguiente pregunta es ¿para qué? ¿Para qué necesitamos datos abiertos? Entonces eso nos lleva a que necesitamos que nuestros datos interoperen entre ellos. ¿Y qué significa interoperar? Interoperar es que todos los datos puedan trabajar juntos. O sea, que si uno puede hacer una consulta en una base de datos, esta base de datos, como lo vamos a ver, ha agregado más bases de datos y nos puedan dar un resultado pues más numeroso sin tener que ir buscando en cada una de las bases de datos de cada una de las instituciones. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar como unos ejemplos de algunos de los museos que tienen portales en línea. Este es el Museo de Historia Natural de Londres y pues si allá se ve que el museo tiene 80 millones de especímenes. Entonces imagínense 80 millones de especímenes que hay que digitalizar, hablando pues botánico y zoológico, inclusive documentos literarios, paleontología, geología. Entonces lo que ellos hacen es sistematizar y ahorita se está concentrando es en digitalizar todos los ejemplares y eso lo demuestran y lo plasman en un portal de datos. Entonces ustedes también pueden descargar los datos, obviamente bajo la licencia que ellos tienen, que es Creative Commons 1, y dentro de los cuales también pueden observar, tienen fotos ya dentro del portal digitalizadas. Entonces llegamos a Field Museum
Field Museum, esos solamente los datos de la colección zoológica. Igual para botánica y las otras colecciones tienen un portal de datos donde puede uno descargar la información, trabajar la información y hacer diferentes filtros de cada una de las consultas que en los registros hay. Entonces pasamos a otro, que es el California Academy of Science, también con colecciones botánicas y zoológicas. Ellos también le permiten a uno descargar los datos de la colección, igualmente por un sinnúmero de filtros, y poder trabajar con las imágenes y los datos pues ya uno en su computadora. Aquí me fui para el Museo de Viena, donde ellos tienen también un portal de datos. En esta presentación, en este slide, es datos sobre Colombia. Entonces también tienen asociados imágenes y uno puede descargar aquellos datos con los que uno está trabajando. Bueno, aquí llegamos a la parte, a una parte que recién hemos entrado a colaborar, que es en el Workflow Online, con todo el contenido de la revista de Flora de Colombia. Entonces lo que estamos haciendo es pasar toda la revista a un formato conocido, que es un estándar, que es el Darwin Core, para que ellos lo puedan subir y así puedan hacer como otro agregador de contenidos sobre la flora de Colombia. En el lado izquierdo está un proyecto de Q, que es el de plantas del mundo, donde lo que buscan es una forma similar, donde yo puedo buscar cualquier especie de planta y él obviamente me va a sacar, tengo estas fotos en vivo, tengo esta información y le da los créditos pues, a cada uno de los proveedores de contenido. Otra de las herramientas de los datos abiertos es en la parte genética. Esta iniciativa es una iniciativa canadiense que podemos hacer una búsqueda sobre datos y los datos nos van a mostrar pues como un listado de las especies o los ejemplares que tienen su ¿qué? Nos muestran los ejemplares. Al lado, como ustedes pueden ver, hay una foto, en este caso es una especie de pez, para uno poder evidenciar que sí se está hablando o sí tenemos la especie correcta. Y aquí, en la parte superior, pues está, obviamente, uno puede una vez descargar el Darwin Core de los registros que uno seleccionó. Y pues aquí donde están las secuencias, uno puede descargar las secuencias genéticas. Otro de las cosas chéveres que tiene el trabajar con datos abiertos, y creo que todos la conocemos, es la biblioteca en línea de VHL, donde ellos mismos tienen esa frase dentro de los términos de uso. Entonces vemos que no solamente son colecciones, son fotos, sino en la parte literaria, donde podemos hacer uso de esos documentos que ellos han escaneado para hacer las revisiones de nuestros trabajos, o si necesitamos alguna descripción de ello, podemos hacer una consulta sobre la biblioteca. Y eso, la integración de esos datos entrópicos, pues creo que es la parte donde uno más lo ve, donde buscamos la especie y de una vez nos está diciendo la publicación y si está o no en la biblioteca. Entonces ahí empiezan como a hacer esa parte que les comentaba de la interoperabilidad. Bueno, todo esto llega a un gran agregador que es GIF, es un agregador de datos. Pueden mirar todo el número de ocurrencias, cuántos datasets
y cuántas instituciones publicadoras hay. Entonces allí uno puede también buscar la especie que uno necesita y de todas las instituciones que han colaborado con datos, él le va a descargar a uno todos los registros que tenga de esa especie. Esto es simplemente como una imagen gráfica de ese conjunto de datos que hay. Si ven, es muchísimos datos de todas las colecciones o todas las instituciones, y aunque allí no se ve muy bien, solamente buscando los publicadores, hay 1655, 65 publicadores, desde colecciones, museos y universidades. Entonces, y por ejemplo allí ustedes ven que cada vez que se une un nuevo publicador, sale pues esa etiqueta en rosado de que es un nuevo publicador que está compartiendo datos para GBIF. Bueno, entonces, ¿cuál es la parte del Instituto de Ciencias y el de la Universidad Nacional dentro del contexto de la universidad? Y nosotros, pues, a cargo de la profe Loren, como aquel ente que da la publicación de los datos. Entonces, aquí tenemos como todos los servicios que en este momento tiene el programa dentro del instituto, que son las colecciones en línea, seguido del catálogo de plantas, el nuevo portal de Flora de Colombia, el metabuscador Triana, que si no saben es un buscador que, valga la redundancia, busca dentro de los recursos botánicos que tiene el instituto y trae una sola pantalla para uno poder irse a cada uno de los recursos. Entonces, él por medio de APIs lo que hace es consultar a los 4 recursos y traer un solo resultado y le dice, mire, en colecciones en línea usted encuentra tantos registros de la especie, en nombres comunes tantos, en flora de Colombia tantos, y así. La iniciativa de nombres comunes de las plantas, que creo que siempre me gusta contar la anécdota de que alguna vez alguien del campo nos escribió diciéndonos que por qué no funcionaba nombres comunes, porque esa persona en el campo usaba nombres comunes para hacer como todo el seguimiento de sus planes veredales. Entonces es una cosa como muy bonita de que uno ahí sí se da cuenta que definitivamente los productos que uno está haciendo desde el programa tienen repercusión no solamente en la parte de la ciencia, sino que pasa fronteras. Otro de los recursos, y esto sí nació a solicitud del profe Hugo, es las colecciones digitales. Allí tenemos, o allí se tienen todas las colecciones digitales provenientes de cámaras trampa, por especie, por geografía o por colector. Entonces uno puede hacer esa búsqueda y le da pues unos resultados muy interesantes. Bueno, entonces como les decía, el primer ítem, yo creo que todos lo conocemos, es las colecciones en línea, más conocido como virtual, donde en la actualidad hay ese número de colecciones. En invertebrados obviamente es mucho más que solamente la casilla de invertebrados, porque con el profe Eduardo y Daniela y demás se crearon 3 colecciones nuevas: Diplopoda, Quilopoda y otras más. Y la última colección, que es la de fictolitos, que es la que está a cargo del profe Gaspar. Entonces ya tenemos fotos de micropreparados que se puedan consultar en las mismas colecciones en línea. Lo chévere de la colección de fictolitos es que es la primera colección a nivel nacional y la primera colección a nivel de Latinoamérica. Entonces es bien chévere pues hacer esa cuña, porque no la conoce. Bueno, y entonces esto es como un collage de lo que, así como les mostraba en los museos del norte o en Europa, nosotros también tenemos como
unos resultados, y la idea es que cada vez que se pueda tener mucho más fotos. En el herbario pues hay mucho más número de fotos, obviamente porque se ha venido trabajando desde muchísimo antes en la parte de digitalización, y ahora en las colecciones zoológicas hemos logrado, gracias al proyecto de Colombia Vivo, sacar los tipos de más de 4 colecciones. Entonces ya quien quiera buscar los ejemplares tipo de las colecciones, ya pues pinchan en la colección que está buscando, le da búsqueda avanzada y le van a salir los tipos. Entonces, como ejemplo, pues tenemos las aves, algunos insectos, la de peces, estamos como en medio de sacar herpetos, y ya tocaría que la profe Marta nos dé aval para seguir fotografiando, y con John pues también que nos permita el acceso pues a cada uno de los ejemplares tipo. Eso dentro del contexto de la plataforma del instituto. Entonces aquí ya pasamos al agregador nacional, que es el nodo de GDIF en Colombia, que es el CIP Colombia. Entonces dentro del CIP Colombia el ICN está compartiendo 10 datasets. 3 de los últimos son recién creados, o sea que no estaban en CIP Colombia, como son la colección de crustáceos, la colección de herpetología y la colección de fitolitos. Entonces se va a acabar el proyecto de Colciencias y van a haber 300.000 datos depurados, tanto taxonómicamente como geográficamente, igual con colectores y todas estas cosas que sí de verdad necesitaba un trabajo muy amplio cada una de las colecciones zoológicas. Entonces hasta ahora solamente son 10 datasets a nivel nacional que está compartiendo primero el instituto, obviamente quien da la validez del dataset, que es la Universidad Nacional, y posteriormente pues, el programa. Nacionalmente la universidad está compartiendo 23 datasets, 12 de los cuales, pues, quitándolos del instituto, son propiamente investigaciones que ha hecho la universidad, como la diversidad de los peces en Cayo Serranilla, unas cosas bien chéveres. Entonces uno puede meterse a CIP Colombia y buscar ya sea la universidad, los datasets que contenga la universidad, o los datasets que usted quiera. Hay datasets de CIAD, de todas las universidades, aún proyectos que están pues, siendo publicados ahí. Algunas corporaciones están publicando datos. Entonces aquí volvemos a la parte de GIF, que es la manera de GIF tomar los datos. Ellos lo que hacen es tomar los datos desde CIP Colombia, pero ya para volverlo en un entorno internacional. Entonces ahí lo que les pretendo mostrar es como el número de datasets que tiene la Universidad Nacional. Obviamente el herbario, por ser quien más contribuye al número de registros, casi siempre está de primero, o si no siempre está de primero. Pero lo interesante de acá es que en este momento tenemos 239.000, y lo chévere es que ya nos está diciendo cuántas publicaciones te están citando este conjunto de datos. Entonces aquí podemos hacer un seguimiento de los datos por citación. Entonces nos va a decir, mire, este artículo cita datos. Entonces lo que se espera es que siempre uno pueda hacerle el seguimiento a todos los datos para ver quién está consumiendo esos datos y si realmente las personas lo están usando con el licenciamiento que se debe, porque todos los datos del instituto que se están compartiendo en GDIF tienen Creative Commons, pero sin uso comercial. Entonces se pueden usar todos los datos, como les mostraba al principio, reusarlos, distribuirlos, pero
siempre y cuando sean citados bajo la misma manera y no tengan que tener un pago por esos datos. Y esto fue algo que me encontré en una perspectiva de datos abiertos de Elsevier, que publicaron en 2016, como cuáles son como todas las, podría decirse, taras mentales de los investigadores en la hora o a la hora de publicar sus datos. Entonces como que, todos trabajamos con datos, sea de la biblioteca, sea de aquí, sea allá, pero realmente nuestros datos los estamos compartiendo como se debe. Estamos usando el 90% de los datos y nosotros estamos publicando con datos, o nuestros datos los estamos haciendo públicos. Entonces es como eso. Entonces si quieren pues se los mando porque es muy interesante ver como el estudio que hizo no solamente el Elsevier sino una universidad británica y una empresa sobre la forma de citar, y tiene unas cosas muy chéveres a la hora de hacerse preguntas sobre datos abiertos. Si hay preguntas, comentarios, por favor. Gracias. Mi condición de persona ajena totalmente a estos campos a veces me permite hacer algunas preguntas de profano, pero que son significativas en su presentación. Un poco sintomático de lo que usted terminó diciendo al final es el mismo hecho de que en su presentación no se hace mención en absoluto del contexto en el cual pues, el tema de la biodiversidad para un país como Colombia está siendo abordado desde la institucionalidad. Mi pregunta es cómo funcionan las relaciones de este sistema, digamos, de gestión de datos aquí del instituto con otra institución que misionalmente comparte temáticas, problemas, métodos y que hace parte del sistema de información ambiental del país, que es el Instituto Humboldt. ¿Cómo funciona eso? Ellos también tienen sus plataformas, sus portales. Bueno, es que el CIP Colombia, el rollo es que todo el mundo cree que el CIP Colombia es del Humboldt, y el CIP Colombia no es del Humboldt, aunque lo administre el Humboldt, digamos que es un sistema del SINA. Entonces todos van a compartir datos. INVEMAR obviamente no puede compartir datos. ¿Podemos quitar el dinosaurio? Eso es maltrato animal. Yo ya estoy preocupado. ¿Se va a caer? Entonces, por ejemplo, lo que le decía, profe, INVEMAR tiene CIP Marino. Entonces, digamos, CIP Marino agrupa como agrupa todos los datos marinos y los envía a su sistema de información marina, mientras que CIP Colombia lo que hace es agregar todos los datos de quien quiera ser publicador de datos. Eso lo que hace es que yo también puedo descargar aquellos datos, por ejemplo, esos 239.000 del herbario yo los puedo descargar. Él me baja 3 archivos, si no estoy mal, que son los metadatos, algo que nunca me acuerdo, y los datos. Esos datos yo los puedo poner en mi Excel y empezar a trabajar con ellos. O en el caso de GBR, yo puedo bajar esos mismos 3 archivos, pero de todos los datos que ellos tengan. Entonces, por ejemplo, yo busco un mamífero y le digo en GBIF, descárgueme todos los datos que usted tenga de esto. Entonces él le va a descargar todos los datos, pero así mismo le da como, mire, estos datos provienen de tal persona, estos datos provienen de tal persona y estos datos provienen de tal persona. Entonces es como muy claro a la hora de compartir los datos. No sé si responde. No sé, sí, pero todos eso es sintomático de que eso está todavía por hacerse, ¿no? Claro. Eso de compartir y que eso de compartir sea asimétrico, ¿no? Porque así como tenemos asimetrías internamente entre las instituciones dentro del país, con esas grandes colecciones del Q y todas las cosas, eso también eso Claro. están, ¿no? Sí. Dos preguntas. Vamos a ver si me acuerdo de las dos. Una es, ¿por qué sale este tema
de acceso abierto, me corrijo, desde el punto de vista de la biodiversidad y no desde el punto de vista de, por ejemplo, de la bioprospección o de la industria farmacéutica, ¿sí? O sea, ¿qué otra disciplina está tratando de trabajar esto? O no sé. Pues yo creo que el rollo fue que yo lo planteé a nivel de biodiversidad, pero por ejemplo está literalmente en todas las disciplinas, el buscar datos libres o acceso abierto para poder contribuir a sus investigaciones, porque digamos, tenemos un conjunto de datos muy grandes y lo que nos ayuda es a perfeccionar como los métodos para nosotros poder plantear, o la gente plantear unas soluciones. Entonces yo pensaría que no es solamente a nivel de biodiversidad, sino en ingeniería, en muchas otras partes, y no sé si mi jefa... O de pronto profundizar un poco la diferencia entre datos y conocimiento. Pero la otra, que metas la cucharada, la diferencia entre los datos y los específicos. Porque uno tiene ahí el acceso a unas bases de datos, pero eso está respaldado por unos específicos. Claro. Está en el otro lado del mundo, hace 100 años o más. Ya ahorita la ventaja de la herramienta de publicación de datos es que da la opción, o bueno, da varias opciones, no solamente la ocurrencia, como ellos se llaman, que es el dato con el espécimen, sino que también tienen algo que se llama observación, si no estoy mal. Entonces uno puede hacer registros de observación sin colectarlo y publicarlo eso en el IPT como un registro más de la biodiversidad. Ya queda a disposición si uno definitivamente confía en todos los registros o no confiar en todos los registros. Por ejemplo, a mí lo que me sucedió haciendo el trabajo histórico de la revisión de la colección de peces fue que en GBIF aparecía que uno de los tipos del primer curador, que en realidad fue el segundo, estaba en Lund, porque George Dahl era sueco, entonces él le mandaba los ejemplares al hermano que trabajaba en la Universidad de Lund y los ponían en la colección de Lund, y en GBIF uno encontraba y estaba el registro y que sí, que ahí estaba, que mire que es así, no, siempre estuvo acá. Entonces gracias a como poder acceder a esos datos pudimos también depurar muchas otras cosas de la colección y encontrar que mire, efectivamente sí está acá porque, claro, había un error en la etiqueta, era un número, pero eran los mismos, como la misma numeración que tenía el ejemplar allá. Entonces por eso decidimos como que bueno, listo. Y entonces ahorita el alumno lo que tiene que hacer es actualizar su registro y decir ya que ese ejemplar está acá, no lo tienen ellos. Entonces también permite muchas cosas y hacer como también la depuración de los datos. Inclusive si alguien es especialista, él le va a bajar los datos y le dice, ah mire, esto está en tal parte, antes yo no necesito por ejemplo ir a Colombia porque no está. Entonces también ayuda como a saber qué colecciones yo puedo visitar o cuáles son los datos que tengo para, si voy a esa colección, entonces voy a revisar esto y lo que me encuentro en la colección, que son los ejemplares, mire, esto no está en su base de datos, entonces se lo paso al programa de informática de la universidad para que se fotografíe, se sistematice y se pueda compartir. No sé, pues para la pregunta de Hugo, donde encontramos datos abiertos mayormente en academia y en el gobierno. Los gobiernos, por ser entidades públicas, generalmente sí tienen políticas que la información que sale de instituciones públicas tiene que ser disponible públicamente. Somos una universidad pública, entonces ahí no podemos estar escondiendo cosas, pero hay lo custodiamos colecciones que son patrimonio. Entonces ahí el mundo tiene derecho de ver esos especímenes, ese patrimonio. Y también en el gobierno, academia, en industria mucho menos. En industria ya guardan
celosamente sus secretos industriales, hay mucho menos incentivo para compartir. Entonces ahí no vamos a ver bases de datos generalmente de empresas farmacéuticas, de esas cosas, pero en academia mucho, de todas las áreas de estudio. Yo consulté hace poquito una base de datos de los viajes de los barcos que llevaron los esclavos a América. Se puede consultar todas las bitácoras de todos los viajes. Entonces hay cosas que investigadores alrededor del mundo están abiertos a compartir, y me parece que eso es lo que las generaciones de los estudiantes de hoy ya crecieron con eso, que eso es un deber, que hay que hacerlo, y pues ahí es pues muy gratificante trabajar con gente joven que comparten esa perspectiva y pues que hay todavía sí hay personas que sienten que no quiero, no puedo, que sí, que eso es mío, que cómo es que patrimonio nacional pertenece a una persona. Es imposible justificar esa posición. Entonces aquí estamos desde una universidad pública, una institución académica, compartiendo información que pertenece a todos. Otro ejemplo respecto a lo que dice Lauren es IGAC. IGAC tiene esos servicios. Esos servicios son consumibles por cualquier persona. O sea, yo puedo abrir mi ArcGIS o mi QGIS y agarrar toda esa información que tiene IGAC y la pongo en un mapa. Entonces es como que, si no quiero consultar los servicios, puedo bajar las capas. Entonces bajo la capa y hago el mapa como yo quiera, y entonces eso es acceso abierto. Y lo que dice Laura, el gobierno tiene ahora algo que se llama datos abiertos. Entonces uno puede, las tasas de malaria, no sé, la situación de minas en tales departamentos. Es una política nacional de datos abiertos. Y ahorita la otra cosa es que, por ejemplo, ESRI, que es la que trabaja con ArcGIS, ellos hicieron, pues con un montón de gente, hicieron una capa que es la capa de las veredas. Me imagino que tú la debes de conocer. Entonces es un montón de información que, aunque muchos de los polígonos en esa capa no tienen nombre, muchos de ellos sí tienen nombre. Por ejemplo, ahorita depurando algunos datos de la colección de crustáceos, le podemos poner en Specify ya el nombre de la vereda y corregir aquellos nombres que sí estaban malos en la base de datos. Profe. Sí, la concepción de acceso abierto de datos abiertos es benéfica para toda la comunidad académica, uno sabe, ¿cierto? Pero también uno sabe que hay gente inescrupulosa que puede utilizar una información indebidamente, me refiero a tráfico ilegal, por decir algo. Entonces, quería saber, en términos de filtro de información, qué se está manejando, o se está colocando hasta las coordenadas, lo que se sube al CID, o lo que tiene en el portal de la misma universidad. En el caso de virtual, sí, la ventaja es que Specify tiene como la parte de amenaza, entonces apenas el registro uno lo coloca como amenaza a cualquier estado de conservación, ya sea en peligro y esas cosas, no se van a mostrar sino máximo el departamento. Entonces por más de que busque, siempre las fotos van a estar restringidas si tiene algún grado de amenaza en la plataforma en línea. En ZIP Colombia también es un caso igual. Uno tiene una columna donde le dice qué especies son las que no tiene que mostrar eso, y entonces como tienen como información sensible, entonces él no lo va a mostrar, pero sí se... Pero ¿quién determina el grado de amenaza? ¿El autor que pasa el dato? No, ¿O está basado en literatura? Lo que nosotros hacemos es buscar la literatura y mirar dentro de la literatura que hay. Igual Está por ley protegido en Colombia. Filtramos las especies protegidas por ley y también lo que está en CITES. Lo que pasa es que me preocupa mucho que las listas rojas, por ejemplo, que existen,
no se actualizan como deberían ser, lo periódicamente que deberían ser, y hay casos en que una especie que hace 15 años estaba como amenazada, pues que ya no, y la que no ahora sí. Entonces me parece que el autor podría tener alguna, el investigador, por decirlo, que es el que pasa el dato a ustedes, podría tener alguna potestad de poner también grado de amenaza con base en el conocimiento actualizado, digamos, porque mientras sale una publicación de listas rojas pueden pasar cualquier cantidad de años, y es un caso que lo vivimos constantemente, es real. Pensando en estos problemas del acceso libre a información, pero también los problemas de seguridad de la información, hay muchos sitios donde uno puede ingresar, por ejemplo, que usted dice, los servicios de aquí, donde hay ciertas cosas que usted se tiene que registrar. Así como aquí cuando uno entra físicamente, no se registra. Yo vine a hacer aquí. Más o menos, en el mundo virtual también existe eso. Para hacer descargas. Entonces hay que llegar a ese nivel, ya un punto paranoico. Y usted para qué quiere esa información. Y usted se registra. Y tiene acceso a ciertas cosas que si no es usuario registrado, pues no. Eso hay que pensar en estos términos. Pues como dice... No puede ser tan objetivo. No, y pues sabemos de que, sí, por ejemplo, a nivel de orquídeas, ahora el proyecto que se tiene es entrenar una máquina para que él pueda tapar como la información de las etiquetas y poder mostrar la foto sin tener que tener todas las restricciones. Entonces, como que le dijeran a la persona, no, mire, esta sí es la foto, pero no va a tener... Hay que perfilar a su foto. Exacto. Pero que lo haga una máquina, no ponerse uno este cuadrito, hay que taparlo. Estamos colaborando con ingeniería de sistemas. Claro, porque hay que crear como barreras para que todo eso sea... Y algunos, por ejemplo, una de las políticas de la administración anterior fue evitar que se descargaran todos los datos. Por ejemplo, yo tenía el género y podía descargar todos los datos de todo el género. Ahora solamente es por especie. Pero al descargarlo, yo tengo que registrarme con un correo y decir de dónde es. Obviamente, hemos visto que muchas personas ponen a.p@pepito, y esa es la ventaja, porque como nosotros lo que estamos haciendo es que a él, por medio de un email válido, se le manda la información. Si el email que ponen no existe, válido, entonces él rebota y no lo va a validar. Entonces es algo de seguridad, pero hasta ahí vamos. ¿Qué tanto digamos que la carrera de biología, profe, estaba pidiendo palabra? Sí. Profesora, fue que no me voy a más ya para ver. Profesora Marta tiene la palabra. No, bueno, en esa misma línea, mi comentario, o mi pregunta, además de la categoría de amenaza, ¿hay otro filtro que se esté haciendo actualmente entre los registros de las colecciones? Y lo digo porque recuerdo una discusión acerca de ese tema con la que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy súper de acuerdo en que todos los datos de las colecciones deben estar libres y únicamente estaría de acuerdo en que las especies que están amenazadas deberían ocultarse la información por problemas de pronto de tráfico ilegal. Pero, por ejemplo, la pregunta es, actualmente en las colecciones hay filtros, por ejemplo, de localidad, año, etcétera, ¿y por qué es así? Principalmente a nivel de la localidad, que es lo mismo que hicimos con los registros digitales. Por el grado de amenaza, entonces se muestra solamente el departamento. Nada, de ahí para abajo. No, pero solamente por amenaza. Sí, no fechas y esas cosas, no, solamente a nivel. Y una pregunta, ¿has recibido, por ejemplo, una solicitud para que les envíe a una persona toda la base de datos o parte de la base de datos? En ese sentido, ¿cómo se maneja esta solicitud? Porque yo he recibido esta solicitud, ¿sí? Y no veo problema cuando la solicitud viene de alguien que puede justificar que esos datos van a ser utilizados para un proyecto de investigación y, por ejemplo, puede demostrar una afiliación institucional o, bueno, en ese tipo de cosas. Entonces, si tú has recibido esas solicitudes... Sí, pero recibimos solicitudes tan extrañas como que van al punto, como
deme todo lo que tenga de Pantera. Literalmente, me digo, una vez, pues yo ni siquiera tengo que consultarlo con la jefa porque pues como que, a ver, pues ahí está la biblioteca. En serio, es que hay cosas que no, esta persona, en catálogo también no, tengo esta plantica, ¿qué me dice ella? Bien, gracias. Pues, pero también nos llegan solicitudes como, mire, necesito este género o esta, entonces igual lo que yo hago es responderle a la persona, mire, tiene que escribir, si es la parte académica, tiene que obviamente venir por su tutor, porque avale su investigación, entonces eso ya le llega al correo de Lauren y Lauren pues sí es la encargada de hacer el filtro, igual tiene que venir en papel mediado y todas esas cosas. Una solicitud extraña que venía en una serie de cosas, y no sé si lo puedo decir, vea que alguien pidió todo lo de... Así es siempre, no le pregunté y no es para que conteste, ¿no? Era cercano a un embalse, no recuerdo si era Chibor o algo así, y era como que todo lo que tengan, tanto botánico como zoológico. Ah, bueno, mire, por favor, que su tutor no volvió a responder. Días pasados llegó una carta a la facultad de acueducto, una cosa así, que por favor, era la misma carta, pero entonces era como que ella era trabajadora allá, y el rollo es que era como que, miren, ustedes tienen plata, pues paguen eso. Claro, era un monto elevado, porque eran muchos registros. Entonces ya creo que con lo de, mire, hay que pagar toda esta plata, pues me volvieron La política institucional nuestra desde hace varias administraciones ha sido cobrar a consultoras que solicitan consultas personalizadas a la base de datos. Y les enviamos las cotizaciones, algunos responden que sí, otros, bueno, chao, no queremos pagar. Pero los proyectos académicos no hay problema. ¿Qué tanto es la aplicación? ¿Qué tanto un biólogo de la universidad puede estar saliendo, aprendiendo el manejo de esta información, y cuál sería el perfil si quisiera reemplazar a Henry o reemplazarte a ti? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la línea a seguir? Porque pues Henry tiene un perfil especial que no todo el mundo tiene, que maneja ciertas habilidades en informática y también de biología, entonces que tiene la combinación de las dos habilidades. Yo no soy informática, pero tengo un vocabulario suficiente que puedo comunicarme con ingenieros de sistemas y me mantengo al tanto de la literatura y sí, pues cuáles son los problemas ahí actuales, y entonces ahí es estar al tanto de la literatura. Ahí ya es un gremio establecido en informática en la biodiversidad. Entonces ahí que tiene sus revistas, tiene sus reuniones, tiene toda su comunidad, entonces ahí se puede... ¿Hay a nivel de maestría o de especializaciones o está por el lado de SIG o el lado... Sí, ¿Qué estoy buscando puesto? Sí, no, en este momento sí, como carrera formal o programa de posgrado formal no tenemos. Sí, sería pues interesante formarlo, pero sería un programa interdisciplinario que involucra gente de ciencias de la computación, ingeniería de sistemas y de biología. Entonces, idealmente alguien que sí que puede tener cierto nivel de habilidad en programación y que sí, obviamente sí, que maneja la biología de organismos. Ahí está el rollo de, por ejemplo, en encontrar un ingeniero. Sí. Pues porque el ingeniero viene muy así cuadriculado y que empiece a manejar términos biológicos, esas cosas. ¿Y el biólogo qué figura geométrica es lo que no sé, creo que por la afinidad
en manejo de sistemas por ejemplo, en bioinformática, que es parte de genética y esas cosas, pues tiene un acercamiento mucho más fácil, pero igual nosotros no podríamos, o sea, un biólogo no creo que podría hacer lo que en su momento hizo Andrés o ahorita hace Ángela, o lo que hicieron aquellos que estuvieron antes de nosotros. Que sí. Sí, que nuestra experiencia con biólogos que hagan su propio código, ese código sale horriblemente sucio y se requiere 5 años para limpiar el código y para poder documentar, reproducir. Entonces hay muchos biólogos que sí saben ahí escribir código y hacer programas, pero no son sostenibles realmente en el largo plazo y sí tienen muchos problemas en la calidad del código. Entonces ahí yo prefiero trabajar con ingenieros sí, que con un biólogo. Un comentario, mencionabas lo del tema de las fotos de los ejemplares. Entonces, solamente para aclarar que en Reptiles estamos abiertos a la opción. Yo ya había hablado contigo. No, sí. Es decir, no necesitas mi aval porque desde el inicio, yo creo que hace rato lo conversamos con Lore, que la idea sería tener todos los ejemplares digitalizados, pero no tenemos plata. Pero, por ejemplo, hay en este momento un estudiante de pregrado que tú sabes que coordina la profe Adriana Jerez, y él ha estado fotografiando muchos cráneos de los especímenes de caimán. Entonces el compromiso es que ellos dejan esas fotografías probablemente para cargar directamente a través de la página, o lo que he hablado contigo, ¿no? Para, por ejemplo, hacer como un ebook o algo así. Pues, respecto a eso, profe, sí, nosotros habíamos hablado, el rollo fue que más, hemos tomado más, pues no sé cuántas fotos, Gabriel, hemos tomado de la parte de John, que si es como, venga, y igual ese ha sido, creo que el proceso con todos. Tratamos de, a nivel de tipos, no molestar mucho los ejemplares, sino sacamos 1 o 2, fotografiamos y se devuelven para evitar pérdidas o esas cosas. Ya sí tocaría empezar a fotografiar los ejemplares de los cuales usted es curadora, y por ahí creo que le tengo una revista para publicar aquello que hemos hablado. Pero no, la idea con BioVirtual, lo que hicimos también fue un arreglo a algo que se hacía antes. Ahora las fotos, por ejemplo, las maneja solamente un servidor y ese es el que hace todo el procesamiento. O sea, no, antes era más complicado porque, bueno, también era la tecnología de ese momento, era que de una foto tenía que salir, digamos, 20 fotos para poder hacer un zoom o esas cosas. La otra cosa que hicimos fue no permitir los doble clics en descargar la foto, entonces solamente la puede mirar y tendría que ampliarla pues en una super pantalla para descargar la foto, pero eso sí nos hemos como cuidado mucho, porque igual son fotos que han costado, entonces no es como que se puedan descargar. En este momento la política es no permitir la descarga de material fotográfico. No, sí, no es viable. A menos de que la solicitud venga, y que eso sí lo recibimos mucho, de ejemplares botánicos. Miren, necesito que me mande estos números. Lo mandamos por solicitudes, pero sí. Descargas directas no. Y realmente sí, porque las fotos sí tienen un copyright. Los datos no. Los datos no, pero las fotos. Las fotos sí son de la universidad y son del instituto. Porque se considera, una fotografía se considera una creación. Datos recolectados de un ejemplar no se considera una creación según la ley. Entonces no están protegidos por copyright. Pero la foto. ¿Qué tanto? Bueno, el comentario va, cuando nos mostraste los grandes museos, todos tienen una ventanita de Doni. Nosotros no. O sea, no necesitamos plata. Muchísimo.
segundo, ¿qué tanto esta nueva, digamos que, dirección está contribuyendo al mantenimiento de las colecciones científicas, de los ejemplares que el profe Guido mencionaba, que respaldan esa información, porque esos, a menos de que pase como en Brasil que se quemó, ¿sí? Esos deben mantenerse. Y ese es el primer comentario. Y segundo, en el caso, por ejemplo, brasilero, que desaparecieron unos ejemplares, ¿qué tanto porcentaje de la información estaba en GBIF o alguno de estos? ¿O no se han...? Ahí sí me No, corcha, profe, sí, con el número de... Si estaba todo, si estaba... No. Sí, no sé. La verdad, ¿Qué no. porcentaje está ya O sistematizado? sea, sí, ¿qué tanto de ¿Qué eso tantos datos quedó había? en la nube, por decir algo? Ajá, sí. ¿Y qué información? Que tenemos una nube institucional, que nuestros datos están ahí como ahí si se quema mañana este edificio, no hay problema. Ahí está, la página web va a seguir sirviendo los datos de las colecciones, pero sí hay una catástrofe a nivel de toda la universidad, sí estamos en problemas porque sí hay no están en los servidores. Ya, está fallada, se puede quemar Pero hasta... no, Ya no está en la 26, ya está aquí al frente de Economía, que es el centro de ya. cómputo, sí, porque la hemeroteca tiene como 1001 problemas eléctricos y su planta nunca funcionaba, entonces la universidad lo que decidió es hacer una infraestructura muy chévere, hagan de cuenta, como un Amazon, ¿no? O un Google, y como dijo Lauren, pues gracias al proyecto de Colombia Vivo pudimos adquirir un poco más de espacio para migrar todas las fotos, para que no nos pase lo que nos pasó en Hemerotec, que falló y como que a ver de dónde recuperamos. Entonces ya están todas las máquinas allá, las bases de datos allá. Y estos servidores están protegidos con bioseguridad, con muchas medidas de seguridad. Entonces ahí Y ellos mismos tienen backup. La ventaja es que si se daña, por ejemplo, un disco, a la universidad no le toca hacer todo el proceso de compra de un disco, sino que se daña un disco y el proveedor viene y lo cambia y chao. Entonces es bien chévere esta parte, esa nueva infraestructura que tiene la universidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Por favor. ¿Cada cuánto es lo ideal actualizar los datasets? ¿Cómo se llegan nuevas especies por ese estilo? ¿Y qué otros problemas hay, pues aparte del presupuesto y el tiempo, digamos, para eventualmente incluir información genética o modelos tridimensionales? La primera, ¿cada cuánto? En el portal en línea tenemos dos tiempos de actualización, que es 1 y 15, o sea, mensual, 2 veces al mes. En CIP Colombia se hace de acuerdo a, por ejemplo, si entró el dinero para la publicación, en este caso concreto de Colombia Vivo, que fueron, mire, ustedes, ¿qué van a publicar? Entonces, no, mire, tanto del herbario, tanto de colecciones zoológicas. Y no se tiene en CIP Colombia un estimado de que cada cuánto se tiene que hacer, no hay una periodicidad en CIP Colombia. Lo que sí se puede hacer es, si hay coordenadas que no cuadran, uno lo que puede hacer es descargar los datos. Por ejemplo, si a los referenciados se le olvidó poner el negativo en la latitud o en la longitud, entonces uno lo que hace es ponerlo en un SIG, mirar dónde cae, arreglar el problema en la base de datos y volver a hacer una republicación, que es una actualización, pero no se tiene contemplado. Y la otra es el presupuesto. Aparte del presupuesto y tiempo, bueno, a ver. Pues, otros datos de datos genéticos que en son todos 3D. y Sí, modelos tridimensionales, pues, y de pronto otras cosas que modelos o vistas de especímenes en 3D. Sí, me imagino más Como- por el estilo. Sí, eso es un sueño que tenemos, sí, que requiere un
capacidad de almacenamiento y procesamiento computacional que yo creo que la universidad sí nos colaboraría en eso. También el tiempo para generar. Ya los equipos, los precios han bajado, hay escáneres de 3D que son relativamente pequeños que se pueden comprar comercialmente. Y podríamos hacerlo, algunos museos ya lo están haciendo, pero eso sí tendríamos que hacer una muy buena planeación de las necesidades de almacenamiento y procesamiento computacional, porque eso requiere muchos recursos ya computacional para poder compartir esa información. Entonces hay una fotografía, pues depende de la resolución, puede no ser tan pesado, pero una reproducción en 3 dimensiones, eso ya es mucho más datos en sí. Entonces ahí habría que, técnicamente es posible, pero sí requiere una mayor inversión de recursos para poder llevarlo a cabo, pero sí nos gustaría hacerlo. Y aunque como, pues sí, porque alguien nos había hablado de una herramienta celular que es 123 Cam o una cosa así, pero el tiempo, y empezamos cuando estaba Camila acá, empezamos a Calderón, Capote, empezamos a hacer como unas vistas con el celular en 3D, pero sí, lo que dice la máquina que se necesita es una cosa, y aunque dentro de un proyecto teníamos la idea de comprar un escáner 3D para empezar a hacer estas cosas, sí, no es solamente escanearlo y ya. La página tendría que empezar por modificarse, por ejemplo, de virtual para ofrecer esa vista. En Palmas, por ejemplo, sí se tienen varias vistas, o en aquellos ejemplares zoológicos sí la vista va al ventral, pero sí, la capacidad de cómputo ahí sí sería uno de los limitantes, más la persona empezar a hacer todas las vistas tridimensionales. Sí, que no queremos que colapse el servidor porque las personas están mirando modelos 3D. Listo, pues Henry, Lore, muchas gracias por